Muy buenas tardes, licenciada Dominga Imelda Vintes Gómez. Mi nombre es Carlos Armando Martínez Canales y este día voy a exponer los temas la democracia y la dictadura y la democracia representativa. Comenzaré por la democracia y la dictadura. En una democracia, la soberanía de una nación radica en el pueblo y por lo tanto los ciudadanos son los soberanos y los mismos son los que eligen a sus representantes por medio de votaciones libres. Como en sus clases hemos visto detalladamente la historia de la democracia, me gustaría basar mi intervención en los criterios de comparación de lo que es una democracia y lo que es una dictadura en la vida real. Y comenzaré por el criterio de la soberanía. En la democracia, en la soberanía, el pueblo es el soberano y el país se gobierna por medio de sus representantes. En El Salvador, el país se gobierna por el presidente y los diputados y el sistema judicial. En una dictadura, el dictador es el soberano y el país se dirige según su voluntad. Tenemos el caso de Nicaragua, donde el país lo dirige un dictador, Daniel Ortega, tiene años ahí, ahora con su esposa, ya no se sabe quién manda, si la esposa o él, pero ambos aparecen ahí. Y si bien es cierto, hay una asamblea legislativa que no fue elegida por el pueblo, sino que la ha puesto él, y solo aparece como una pantalla, pero todos ellos trabajan para el dictador, están en representación y trabajando para un dictador. Ahora pasaré al criterio de acceso al poder. En la democracia, el pueblo elige a sus representantes a través de elecciones libres y de forma legítima. En El Salvador, cada cierto tiempo vamos a elecciones libres y el votante, el pueblo, elige quién quiere que sea su presidente. Tuvimos 20 años a Arena, nos cansamos de esa fórmula, votamos 10 años por el Frente, le dimos 2 periodos. El Buen Vivir y el Cambio parece ser que nunca llegaron al pueblo y ahora se eligió a Nayib Bukele con nuevas ideas. Ha habido una alternancia, lo cual nos dice que en el país hay una democracia, hay elecciones libres y transparentes. En el caso de la dictadura, se toma el poder a través de un golpe de Estado o elecciones fraudulentas de forma ilegítima. En el caso de un golpe de Estado tenemos nuevamente a Nicaragua. Nicaragua tenía un dictador, Anastasio Somoza. A se creó una guerrilla que era dirigida por el comandante Cero y Daniel Ortega. Daniel Ortega de alguna forma fue menguando la participación, cuando ya ganaron, fue menguando la participación del comandante Cero hasta reducirlo a nadie y se quedó en el poder, donde está hasta ahora y funge como el dictador de todo Nicaragua con su esposa a la par, una señora ya de bastante edad. Y tenemos el caso de Venezuela, donde han habido elecciones y el presidente que está ahora en función no las acepta. Es la segunda vez que no acepta las elecciones y de forma fraudulenta sigue en el poder este señor Maduro y empieza a asediar a los de la oposición, a perseguirlos hasta que los encarcela o salen huyendo del país. Ahora pasaré al criterio de la forma de ejercer el poder. En la democracia, la división de poderes es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las instituciones del Estado y funcionarios obedecen el poder legal, las leyes. En El Salvador tenemos el presidente, los diputados y el poder judicial. Todos ellos están obligados a obedecer la ley y por eso vemos que en algunos momentos hay diputados que son procesados judicialmente porque han infringido la ley, porque todos ellos están sujetos a la ley. Pero eso solamente sucede en la democracia. Ahora pasaremos a la dictadura. En la dictadura hay una concentración de poder, suspensión de la Constitución y del resto de las leyes del Estado. En Nicaragua, como en Venezuela y en Cuba, la concentración del poder está única y exclusivamente con el dictador. Hay casos como el caso de Venezuela y de Nicaragua, donde hay una asamblea legislativa, y en el caso de Venezuela hay una constitución que Maduro la muestra cada rato, hasta la ha hecho cómicamente pequeña, porque no se debe de poder leer esa letra, ¿va? Debe tener un gran aumento para verla, pero no se cumple porque
La mayoría de sus ciudadanos están regados en todos los países vecinos, lejanos y cercanos, huyendo de la pobreza, de la calamidad, de las condiciones infrahumanas, de los sueldos raquíticos. O sea, el país es un caos total. Entonces la concentración del poder está solamente en el dictador y no hay leyes ni hay nada. Todas están a su favor. Ahora pasaremos al criterio de la duración de poder. En la democracia, la periodicidad en las funciones del gobierno, mandatos limitados a los plazos previstos por la ley. Como podemos ver, Arena gobernó durante 20 años porque el pueblo le dio el poder. Después llegó el FMLN, el pueblo le dio 2 poderes, pero llegó un momento en que el pueblo, al no ver los resultados de las promesas de la guerra, que costó tantos muertos, le quitó el poder, inicialmente le quitó el Ejecutivo, y en la siguiente votación le barrió todos los diputados al FMLN. Entonces podemos ver que en El Salvador ha habido una democracia. En el caso de países donde hay dictadura, la duración del poder es indefinida. Los golpistas se mantienen en el poder hasta que son derrocados, y en algunos casos, como el caso de Cuba, los hermanos Castro dieron un golpe de estado también y se enquistaron en el poder. Primero murió uno, después murió otro, hasta que murieron salieron del poder. Han hundido a Cuba en una total desgracia. La pobreza es total, el olvido, no hay nada. Es una pobreza horrible, y los hermanos Castro hasta que murieron salieron del poder. Ahora el Partido Comunista puso a una persona acorde a los beneficios de un dictador y de una élite, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al criterio de la información y la comunicación. En la democracia, la libertad de prensa, hay libertad de prensa, hay libre acceso a la información, libertad de expresión, y los medios de comunicación pueden ser independientes. Aquí tenemos en El Salvador el caso del Faro, que es un crítico yugural, va a la yugular, son tremendos contra el gobierno, y ahí están operando. Tenemos en el caso del Diario de Hoy y La Prensa, que han sido señalados que por ya no recibir beneficios económicos que recibían de Arena y del otro partido, FMLN, ahora se han vuelto contra el gobierno a ya no tener estos beneficios. Pero de igual forma, independientemente esta información fuese veraz o no lo sea, estos periódicos digitales y escritos son contra el gobierno y están funcionando. En el caso de un país con una dictadura, la censura es total, no hay libertad de prensa ni de expresión, los medios de difusión son controlados y son usados para beneficio del pueblo. En Cuba no hay ningún periódico que esté en contra del gobierno, simplemente no lo hay. En Venezuela son controlados totalmente. En Nicaragua no los hay. El periódico Prensa Libre, la familia Chamorro fue asediada hasta que creo que abandonaron el país. Después se quedó la esposa, pero son asediados, son perseguidos, son controlados totalmente. O sea, no hay una libertad de prensa donde hay un dictador como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ahora pasaré al criterio de la postura frente a las ideas políticas y partidos políticos. En la democracia, el respeto por las ideas políticas de cada uno de los ciudadanos y la pluralidad de los partidos. Aquí, como podemos ver, existe Arena, FMLN, PDC, GANA, PCN. Pues hemos tenido un abanico de partidos, ¿va? Y tenemos políticos como Ronald Umaña, que antiguamente tiene un pasado bastante oscuro. Desapareció cuando Rodolfo Parker se adueñó del PDC. Ahora que Rodolfo Parker salió huyendo por señalamientos de malversación, Ronald Umaña ha vuelto a aparecer, se ha vuelto un crítico visceral del gobierno. Aún así, ahí anda criticando libremente en las calles, en todas las manifestaciones contra el gobierno. Usted lo puede ver, algunas hasta es expulsado por los mismos organizadores de las protestas, como en esta última de los maestros, donde estaban protestando porque les quitan el escalafón. Fue echado porque le dijeron que no querían tener vínculos con políticos oscuros como él. Ahora bien, en una dictadura, un país que tiene una dictadura, solo hay un partido único, y la persecución de las personas con ideologías y políticas diferentes es total.
Tenemos el caso de Nicaragua, donde incluso han sacado a la UCA, donde la prensa libre es asediada, donde no hay partidos contrarios. Tenemos el caso de Venezuela, donde los políticos de la oposición son perseguidos hasta ser obligados a abandonar el país, o como en el caso de Leopoldo, que fue encarcelado durante varios años por haber sido candidato a la oposición. Esta última candidata a la oposición en Venezuela, que se supone ganó las elecciones, ella ahorita anda huyendo, está escondida en algún lugar de Venezuela, se supone. Hace poco sacó un video diciéndole a Maduro: aquí estoy, no me he ido y yo gané las elecciones. Pero en un país con dictadura solamente hay un partido y la persecución contra la oposición es total. Ahora pasaré al criterio de responsabilidad de las autoridades. En la democracia los funcionarios responden ante la justicia y al pueblo por sus actos y se les exige transparencia en los actos de gobierno. En El Salvador la hay, pues podemos ver que muchos alcaldes de Nuevas Ideas, hace poco un alcalde de Nuevas Ideas fue procesado judicialmente, una mujer, por malversación de fondos. Tenemos al expresidente Saca, que con su esposa guardan prisión por malos manejos. Tenemos a otro expresidente Calderón Sol, que también fue procesado. Tenemos el presidente Funes y Sánchez Serén, tienen problemas con la ley porque también los quieren enjuiciar por malos manejos. Entonces, en El Salvador, nuestra democracia en responsabilidad de las autoridades sí está funcionando. En un país donde hay dictadura, nadie responde por sus actos. El dictador tiene a todo su séquito ordenado, respondiendo solo a lo que él quiere. Nadie le pide cuentas, él no le da cuentas a nadie. Ahora pasaremos al criterio de comparación de los derechos. En la democracia se respetan los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y colectivos de todas las personas. Como podemos ver, aquí tenemos personas como Paulo Lurs, que es un exguerrillero. No es un político, es una persona natural, dueña de un bar. Es una persona que ni siquiera es salvadoreña, pero es un detractor del gobierno en turno. Y no es perseguido, no está preso, no está encarcelado, no lo han asesinado. Y de esta forma tenemos otros políticos con pasados oscuros, como Ronald Umaña, que hace poco apareció después de la huida de este señor del PDC, Parker, y se ha vuelto un crítico visceral del gobierno, y pues él anda libremente. Tenemos a doctor Magaña, que fue el director de medicina legal en tiempos de Arena, que es un crítico tremendo del gobierno y ataca visceralmente al presidente Bukele, y ellos andan en libertad, ¿verdad? No los han matado, no los han asesinado, no están presos como lo podrían estar en Venezuela y en Nicaragua. En cambio, en un país de dictadura, la violación a los derechos humanos es sistemática. Es un caso bien impresionante que los cubanos, cuando usted llega a Estados Unidos, si usted se topa con un cubano, se va a dar cuenta que son gritones, agresivos, escandalosos, peleoneros, buscapleito. Son tremendos. Pero en la isla son unas mansas ovejas. En Estados Unidos el cubano te exige derechos, te exige obligaciones, te exige respetos, que él exige todo. Pero en la isla no lo hace porque sabe que en la isla hay un dictador, eran los hermanos Castro, ahora han puesto otro, pero igual sigue la misma línea. En la isla violan sus derechos humanos. En la isla, si un cubano alza la voz, en el momento es arrestado, es llevado a los calabozos y ahí muere, desaparece. Así es de que llama la atención ver la agresividad de los cubanos en Estados Unidos y el silencio y la mansedumbre que tienen en su propio país, sumido en pobreza, donde les violan todos sus derechos humanos y donde no tienen derecho a decir nada. Lo mismo sucede en Venezuela, donde la oposición es perseguida. El simple hecho de postularse como candidato a la oposición
lo mete en muchos problemas, y lo mismo en Nicaragua. Hasta aquí llegará mi presentación de lo que son la democracia y la dictadura. Ahora pasaré al segundo tema, que sería la democracia representativa. La democracia representativa es la más extendida en la actualidad en nuestros países vecinos, sin incluir Nicaragua y Venezuela. Y se caracteriza porque la soberanía popular está delegada en las instituciones gubernamentales que ejercen la autoridad en nombre del Estado. Este esquema de esta democracia actual representativa se consolida en el siglo XIX y funda la separación entre los tres poderes del Estado, que son el legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo administra las leyes, el legislativo tiene a su cargo la elaboración y aprobación de leyes y es la espina dorsal como representante de los ciudadanos y depositario de la soberanía popular. Y el judicial se encarga de la aplicación de las leyes a quienes no las cumplen y la resolución de conflictos. En realidad, la democracia representativa es un tipo de gobierno cuyos actos se representan estrechamente los derechos de los representados. De esta forma consiguen que las preferencias de los ciudadanos se tengan en cuenta en términos igualitarios. En este punto podemos poner como ejemplo el régimen de sección. Durante los años 80, Estados Unidos, al deportar a muchos jóvenes, nos deportó también sus costumbres, y entre esas costumbres venían la creación de grupos irregulares llamados maras. En los 10 años del FMLN, estas maras empezaron a tener mayor agresividad contra la población. Cuando llegó el presidente Bukele creó una ley llamada régimen de excepción que llevó a la Asamblea Legislativa y donde se fue aprobada. Si bien es cierto, cuando esta ley se presentó, muchos sectores se quejaron porque la ciudadanía perdía algunos derechos, lo cual es real. También, por otro lado, el Ejecutivo presentó esta ley y el Legislativo la aprobó porque fue la única forma de detener y neutralizar a los grupos de pandilleros, de criminales, de asesinos que estaban masacrando a nuestro pueblo. Las cifras de asesinatos que teníamos al día eran de 10, 15, 25 personas diarias. El pueblo estaba siendo masacrado. El gobierno de Arena y del FMLN no tuvieron la capacidad para crear leyes, regímenes o detener de alguna forma esta situación social. Al llegar Nayib Bukele, creó esta ley, se la aprobaron, y entonces ahí es donde nosotros podemos ver que la democracia representativa con los tres poderes se une y forma un verdadero escudo en defensa de la población. Y entonces, al crear esta ley, los grupos son arrestados y procesados de forma express y encarcelados. Y empieza el aparato gubernamental junto con la policía y la Fuerza Armada a capturar todo este tipo de personajes que estaban desangrando al pueblo. Se crea una megacárcel donde son introducidos y guardaditos ahí para que ellos nos sigan matando. Resultado, si bien es cierto, el régimen de excepción abrió la puerta para la suspensión de muchos derechos de los ciudadanos, si bien es cierto, el régimen de excepción ha cometido errores, pero también el régimen de excepción permitió que la matanza de 10, 15, 25 salvadoreños diarios se detuviera. Se dieron casos como el ametrallamiento a un bus allá en Mexicanos, en San Antonio, donde las pandillas ametrallaron a una buseta. Primero le prendieron fuego y la gente, para no morir quemada, saltó por las ventanas, y cuando saltaron fueron ametrallados. Tenemos el caso de los trabajadores de Opico. Era una cuadrilla que andaban instalando cables de corriente
y la pandilla llegó, pues no les gustó que esos trabajadores estuvieran ahí y hasta filmaron un video de la forma en que los asesinaron. Fue una forma bastante salvaje. Hubo un fin de semana que los asesinatos llegaron hasta 84 personas en un solo día. Una madre de familia que salió a buscar trabajo y que simplemente pasó por un lugar donde no tenía que pasar y ¡pum!, la mató. Todas estas situaciones, estos abusos de parte de los grupos de pandilleros contra la población, obligó o hizo que el presidente creara esta ley, el régimen de excepción, la cual se mantiene a este momento, y es donde vemos, donde verdaderamente podemos ver una democracia representativa, donde se unen los tres poderes del Estado y trabajan para poder defender al pueblo. Y pues espero, hasta aquí llega mi participación con mis dos temas. Espero haberla podido que le parezca bien. Muchas gracias por sus clases, son muy bonitas, he aprendido mucho desde que recibo sus clases, se lo agradezco mucho. Pase muy buenas tardes, licenciada Imelda Benítez Gómez. Buen día.